El Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que busca regular y elaborar un protocolo además para prevenir el maltrato psicológico y físico en los centros de estudio, conocido como bullying, un tema del que hemos hablado aquí en el programa más de una vez, y que es un problema creciente, sobre todo en los centros de estudios a nivel primario. Gonzalo Novales es diputado del Partido Nacional y fue quien elaboró este proyecto de ley. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Para quienes no están al tanto, ¿qué es el bullying? Bueno, el bullying en realidad es un problema que ha existido desde siempre, pero que no se le enfrentaba porque en realidad no nos dábamos cuenta de que existía. Y fundamentalmente, a pesar de ese anglicismo que lo denomina como bullying, es la violencia entre iguales, o sea, entre alumnos de un centro de estudio o entre compañeros de una institución, por ejemplo, deportiva. Sí. También se puede dar entre un lugar de trabajo. ¿Y por qué es entre iguales? Porque no es fundamentalmente de un mayor con un menor o de situaciones que se dan, sino de todos esos pequeños hechos que suceden en los centros de enseñanza fundamentalmente o en los alrededores, y que con la persistencia del tiempo, que es otra de las condicionantes, terminan afectando gravemente la formación de la víctima del bullying, pero del victimario del bullying también, porque los afecta de una manera que puede ser con consecuencias muy graves desde el punto de vista psicológico de la formación. Tú decías que esto ha existido desde siempre, pero de un tiempo a esta parte se ha, digamos, concientizado de la gravedad que tiene, ¿no? Sí, se ha tomado conciencia. Esto empezó a considerarse, digamos, seriamente. No es que de la otra manera no se tomara seriamente, pero solamente se le ignoraba y se decía son cosas de gurises, son cosas de chiquilines, ellos se la van a arreglar. Pero esto desde hace más o menos 30 años en los países nórdicos empezó a ser considerado como una temática muy importante y empezó a ser considerada, estudiada y tratar de ser erradicada. Y en nuestro país también alrededor de hace 10 años se empezó a considerar, y nosotros tuvimos conocimiento de este tema fundamentalmente a través de ustedes, los periodistas, a través de artículos en la prensa, de entrevistas o en la radio, en la televisión, y a tal grado que en el año 2008, o sea que hace 5 años, elaboramos un proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados y que se radicó en la Comisión de Derechos Humanos. Ha tenido un largo camino. Sí. Fundamentalmente yo diría que el primer año el trabajo, digamos, entre comillas trabajo, nos llevó a aterrizar el tema, que se tomara conciencia de qué era lo que estábamos hablando, porque es un tema en el cual no se tenía conciencia ni siquiera en la mayor parte de las autoridades de la enseñanza, a pesar de que había algunas medidas que se habían tomado, como por ejemplo en primaria una que se denominó hoja de ruta, que tendría que ver bastante con el tema de combatir el bullying, pero lamentablemente un enorme porcentaje, por no decir el 100% de las personas encargadas de cuidar esa temática ignoraban de qué se estaba tratando. Entonces, ¿por qué nosotros presentamos un proyecto de ley? Para darle rango legal, o sea, para que de una manera o de otra nosotros, la sociedad en general, tuviera el máximo de respaldo para aplicar una cosa que no sea meramente una disposición administrativa, sino que tuviera rango legal. Diputado, ¿cuáles son los casos de acoso, de bullying más comunes aquí en Uruguay? ¿Qué es lo que dicen quienes están vinculados a la enseñanza? Bueno, vamos a empezar. Casos de acoso son algunos que siempre nos han sucedido, nunca le hemos dado mucha importancia. Por ejemplo, los pequeños robos a chicos que permanentemente le roban la goma, el lápiz, el compás, los cuadernos, lo aíslan, le ponen sobrenombres burlones, se ríen de su origen social, de su forma de vestir, del trabajo de los padres, los aíslan, no los invitan a los cumpleaños o no van a los cumpleaños,
los ofenden si son gordos, si son cuatro ojos, de acuerdo a la raza, de acuerdo al color. Ha habido innumerables casos, por ejemplo, en algunas determinadas escuelas privadas, donde hay becarios. A los becarios o a las becarias, a las chicas, a las niñas, no se les invita a los cumpleaños, o no se concurre a los cumpleaños, o no les dejan usar el uniforme igual que a todos los demás. Eso yendo yo ya a casos bastante extremos, ¿no? Pero esos son los casos de bullying que terminan afectando gravemente a los gurises, y que no son la agresión física, que sí deja huella y que es mucho más fácil de detectar, porque si va un chico o una chica a su casa con hematomas, con lastimaduras o con casos como hemos visto, que en ese lapso de información que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, donde recibimos a una innumerable cantidad de técnicos y de autoridades, la doctora Lozano, que había realizado un muy completo análisis e informe, sobre todo de la parte oeste de Montevideo, nos hizo unas proyecciones donde una niña de 12 o 13 años tenía la cara destrozada, con la punta de los lápices, que compañeras de clase se lo habían hecho, y por el solo hecho de que era hija de una familia que andaba en un carrito, lamentablemente, de eso que tanto se ven en Montevideo. Bueno, ahí estamos hablando de las partes de bullying físico, que es más fácil de detectar porque obviamente deja lesiones, pero tanto uno como el otro son gravísimos, y se ha llegado a casos donde, ¿cuáles son los síntomas, vamos a decir, que un padre puede detectar? Y bueno, el chico que empieza a perder interés en la escuela, que no quiere ir a la escuela, que cambia el humor, que no quiere cambiar de escuela, y al final muchas veces termina con que los padres terminan cambiándolo de escuela, primero ignorándolo y después terminan cambiándolo de escuela. Pero fundamentalmente quienes tienen que darse cuenta de esto en primera instancia son obviamente que los padres, pero además los educadores que ven este tema todos los días. Ahora, diputado, ¿no hay variaciones respecto al nivel socioeconómico de los centros de estudios o de los niños que van, ¿no? Ese caso que yo le mencioné era en una escuela del mejor nivel de Carrasco, el aislamiento a los chicos becarios, por ejemplo. Eso es una gravísima agresión que se le somete, y también la chica esta, que era hija de unos hurgadores, por decirlo de una manera, era de los niveles más bajos del punto de vista. Esto no tiene nada que ver, pero en absoluto no tiene nada que ver con la extracción social de la cual estemos hablando. Y se da en los colegios privados, en los públicos, en los religiosos o en los no religiosos. Esto se da en toda la sociedad. ¿Cómo se hace para legislar sobre actitudes que tienen menores que en muchos casos seguramente no son conscientes de lo que están haciendo, por lo menos de las consecuencias de lo que están haciendo? Sí, bueno, siempre terminamos en lo mismo. Como decía José Pedro Varela, educar, educar y educar, pero además vigilar. Pero hay una cosa que yo diría que es importante, y que ¿por qué esto fue la confección, este proyecto de ley de protocolo? Bueno, vemos que desde el año 2008 al 2013 tiene un recorrido de 5 años. Si nosotros, que al principio tuvimos la intención de hacer un proyecto de ley, digamos, de tipo tradicional, donde estuviera establecido con todos los artículos y con todos los capítulos la reglamentación de todas las conductas, y yo creo que hubiéramos estado 15 o 20 años para poder sacar este proyecto de ley. Entonces optamos por darle rango legal y dar un plazo perentorio de 6 meses a las autoridades de la enseñanza para que confeccionaran un protocolo de detección y de prohibición o control o vigilancia del bullying. Entonces son las autoridades, que además tienen muy buenos técnicos en la materia, quienes deberán en un término de 6 meses implantar el protocolo de actuación para detectarlo, y evidentemente, una vez detectado, para actuar, porque nosotros, y siempre lo repito, es un país con una buenísima tradición republicana, democrática, de excelentes leyes, pero ¿qué es lo que pasa? Que las leyes buenas, cuando no se aplican, es como que no existieran. Entonces, pretendemos que esto sea un protocolo, pero de una aplicación inmediata. Quiere decir que
obviamente se está legislando para, digamos, someter a responsabilidad a los educadores. Obviamente, que son quienes tienen la obligación, además la tienen por la hoja de ruta que ya existe, tienen la obligación de actuar, de no mirar para otro lado. Y si tuviera un segundito yo le voy a hacer una anécdota que seguramente ustedes la han de tener presente. Hace más o menos un par de años, en una escuela de Montevideo, hubo, digamos, para hacerlo sencillo, una pelea entre dos niñas, y esa pelea entre dos niñas fue presenciada entre alumnos, pero además por el educador a cargo de ese grupo, que hacía las veces de juez en el conflicto. Eso salió en la prensa y motivó de que se le interrogara o que se le pidieran cuentas a una autoridad muy importante de la enseñanza en aquel momento, que ahora ocupa un cargo más importante aún dentro del gobierno. ¿Y saben lo que contestó esta autoridad? ¿Qué contestó? Y dijo que eso no tenía importancia, que era cuestión entre gurises, y que en su época juvenil esto se llamaba la morta. O sea que era una morta lo que estaban haciendo. Entonces yo me tomé, digamos, para ponerlo contra las cuerdas, hice un pedido de informe a ese señor para que me explicara en qué consistía una morta. Obviamente que yo sabía en qué consistía una morta, pero yo quería que él dijera, a ver, ¿cómo podría una autoridad de la enseñanza decir que eso era un problema secundario y que era una morta? Bueno, por eso de la morta pasó lo que pasó en Haití, con los militares que fueron destituidos y que fueron presos. Son cosas que no hay que ignorarlas, no hay que dar vuelta a la cara, no hay que restarle importancia, porque estamos tratando nada más ni nada menos con la máxima riqueza que tiene nuestro país, que es la juventud, que es la infancia, y que tenemos que preservar de que crezcan en el ambiente más sano posible. Sí, además en un ámbito educativo, obviamente, antes que nada hay que proteger al que es sometido a un acoso de este tipo, pero también la responsabilidad de los educadores es educar a los acosadores, y en este caso, si no hay una condena a esos actos, seguramente ese niño va a ser un mayor que se formó en un contexto en el cual estaba bien clavarle un lápiz en la cara a una compañera. Pero, lógicamente, ¿no? La violencia siempre genera violencia, y además el daño psicológico es tanto de la víctima como de el que produce la agresión. Claro. O sea que para preservar digamos, a las dos puntas del problema hay que actuar. Diputado, ¿cómo le va? Traverso habla, ¿cómo está? ¿Cómo bien, está, bien. Diputado, hay algunas cosas que a veces nos llaman la atención, y si bien es cierto, no es esta generación la que lo ha inventado, viene desde hace tiempo, va creciendo, digamos, yo diría la furia entre comillas, no es la palabra ideal, pero se le parece a lo que quiero decir. Con respecto, por ejemplo, a esas celebraciones tan especiales que se dan, por ejemplo, cuando terminan las clases, o cuando alguien se recibe, o cuando alguien se va a despedir, ¿verdad? Ahí ya no son los chiquilines. Se despide, por ejemplo, una despedida de soltero o una despedida de soltera. Se recibe a alguien y la tiran de repente en una fuente, o le tiran harina y huevo en la cabeza. ¿Hay diferencia entre una cosa y la otra, más allá de que una de ellas sea admitida? Es decir, el bullying existe cuando yo permito que el otro, y hasta puedo llegar a festejar que el otro haga algo que no sé si me gusta, pero que finalmente entra en ese protocolo de las cosas que a veces se hacen. No, bueno, es muy claro la duda que usted plantea, Jorge, pero hay una gran diferencia. Eso de esos festejos, entre comillas, siempre han existido. Lo conocemos, yo soy una persona bastante mayor, lo conocemos desde siempre. Pero la gran diferencia que tiene en cuanto al bullying es, primero, que el bullying tiene una persistencia en el tiempo, mientras que esto otro es absolutamente puntual. O sea, el día que te recibiste, te cortamos el pelo, te lo pintamos, o el día que... Buen detalle. Hacemos otra cosa. Y mientras que el bullying es la persistencia permanente de la agresión física o psicológica, la burla permanente, el aislamiento permanente, o sea, no te... Sí, el ninguneo total, ¿no? El ninguneo total, eso es una agresión que produce pero mucho daño,
y muy lamentables consecuencias. Y para irnos, que yo siempre trato de irme a los ejemplos extremos, recordemos que se lo vi a usted hace 2 o 3 años cuando estaba en la actividad en el informativo, aquella situación donde un estudiante de origen coreano en Estados Unidos mató a 30 y pico de alumnos porque se burlaban de su color, se burlaban de su manera de hablar y se burlaban de su situación económica. Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Cierto. Pero eso es para ponerlo sobre tierra de qué es lo que estamos hablando. Es un fenómeno que va creciendo, es un fenómeno que tiene modificaciones, porque el bullying ahora también se expresa a través de las redes sociales, ¿no? Sí, también. Eso se denomina ciberbullying, que también existe, es parte del bullying, pero eso excede un poco a lo que apuntamos que sean en los centros de enseñanza y que sean precisamente los responsables de los centros de enseñanza quienes tomen carta en el asunto. Eso excede un poquito, pero también es parte del tema y también existe el bullying en los lugares de trabajo. También existe. Es otra variedad, pero no podemos desconocer que también hay gente que ha tenido que dejar un determinado trabajo. Hoy se están tratando la parte del acoso sexual, diversas problemáticas se están considerando, pero esto es distinto. En realidad son parientes, algunos cercanos y otros lejanos de la temática que tratamos en nuestro proyecto de ley, que hoy ya es ley. 6 meses tienen las autoridades de la educación entonces para implementar estos protocolos. Exactamente. Ese es el plazo que prevé la ley. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Y como yo diría que es un tema que preocupa, no me cabe la más mínima duda de que preocupa a las autoridades de la enseñanza, porque eso lo pudimos ver en la comparecencia que hicieron todas las autoridades de la enseñanza a la Comisión de Derechos Humanos, donde se consideró este proyecto. Yo creo que en 6 meses, si Dios quiere, va a estar el protocolo hecho, y ojalá que en el periodo lectivo del año que viene, en el año 2014, esté aplicándose. Bien. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. El diputado del Partido Nacional, Gonzalo Novales.